Estado, Chibaja, Chiururimera, Chihuesas, Maude, judiciales, y Chihuerara, Sobierta, Sidama, Chipera, Usidau, y Kiabarisidama. Enena Isa, Chiquisu Isa, Huehuecha Sech, Piagnasas Ekech, Huecuesas Traikach, Chillasas Clituch, Huejeas Traikacha, Yitesa y Casa. 30 años atrás y un poquito más, estar precisamente en los sindicatos no era fácil para las mujeres, pero llegaron muchas porque había una preparación también política de ellas. La mayoría habían pasado por la universidad, eran abogadas, eran biólogas, que me acuerdo eran psicólogas, habían también maestras, etc. Y por supuesto en el Estado siempre ha habido muchas mujeres. Y hubo un momento en que el movimiento se empoderó tanto que habían sindicatos en los cuales el 80% éramos mujeres. El sindicato del Ministerio de Educación, eso pasaba. En las empresas, en los telares de la época, allí es donde inicia la lucha de la mujer. Y ella, Betsabe, pues conozco que es la primera mujer en Colombia que lidera una manifestación en contra de esa opresión. Y pues es una lucha organizada porque ella y otras mujeres la acompañan y pues logran finalmente una dotación y logran hacer la denuncia de los maltratos que hacía el capataz del momento. Luego viene la compañera María Cano, la situación de las bananeras, la opresión que era general para hombres y mujeres, porque había una multinacional en Colombia que quería pues arrasar con los trabajadores colombianos y acá hubo alguien que se manifestó en contra de esa acción, que fue María Cano. En el siglo XX obviamente ya aparecen mujeres tan importantes como Betsabe Espinal, que es la primera mujer que hace la huelga, porque ellas son mujeres que tenían que trabajar descalzas, no las dejaban ni siquiera ir al baño, pero ellas luchan para que haya las 8 horas de trabajo en Colombia y fue una lucha muy importante en el año 22-23. María Cano, que es una figura muy importante, que es una mujer un poco de familia, un poco pues acomodada, también en Antioquia, pero que se consideraba la flor del trabajo y para ellas, por eso nuestra escuela lleva su nombre. Después de esto, así muy rápido, llega la aparición o viene a ser protagonismo lo máximo del gobierno de derecha de Uribe y sus convivir y sus paramilitares, que en las regiones, prácticamente en todo el territorio colombiano, se iban en contra del movimiento obrero, de los sindicalistas. No, nadie podía ser sindicalista. El profesor en un pueblo alejado era una persona que iba en contra de los intereses de los paramilitares. Entonces, pues en ese periodo los trabajadores organizados fuimos las principales víctimas de los paramilitares y de los gobiernos de turno. A la ciutat de València tenim exemples preciosos de sindicalisme feminista com la vaga de les filadores i les dones decidiren, encapçalades per Helena Just, entre d'altres, decidiren fer una vaga i fer una manifestació perquè reclamaven cobrar la meitat que el peó pitjor pagat. Per exemple, a mestres insignes com per exemple Carme Miquel, Empar Navarro, Enriqueta Agut. Tenim sindicalistes potentíssimes com Helena Just, com Amèlia Jover i tenim científiques punteres de primer nivell com Anna Lluch, o fins i tot que ha sigut candidata al Nobel, no? Curiosament ha fet molts mèrits que molts dels homes que han guanyat el Nobel de Medicina, però bé, com per exemple Carmelina Sánchez Cutillas, o Maria Cambrils, o Maria Ibars. I bé, són només unes quantes d'un llegat grandíssim de dones potents i de dones que ens han de fer mantindre l'esperança i la lluita. Gracias a su legado y a las banderas que no solo nos entregan, sino siguen construyendo, pues nosotras podemos también abrirnos a la discusión muchísimo más, ganar muchos más espacios que ellas obviamente abonaron y digamos que logramos resistir. Warmikuna manda kaukapi kausaska, warmikuna manda wañuy manda kispiska, uchuy warmien ver algusina yanka
Y en eso estamos trabajando y dijimos, bueno, entonces vamos ahora a formar vamos a hacer una experiencia con las escuelas sindicales. Y entonces hicimos la convocatoria, pero antes de hacer esa convocatoria hicimos una alianza estratégica con la Corporación para el Desarrollo y la Investigación Social, que es Corpeís, porque ellos tenían el acceso a los sindicatos. Nosotras teníamos las mujeres que nos venían pues, preparando y capacitando, pero ellos tenían el acceso a los sindicatos. Establecimos una alianza maravillosa con Corpeís, al plano entonces que dijimos, hagamos la primera Escuela Nacional Sindical y le pusimos por nombre María Cano, porque es la flor del trabajo. Entonces, y además que es una mujer que fue trabajadora, fue organizadora del movimiento sindical en Colombia, hizo grandes aportes. Y creamos la primera escuela, o sea, convocamos y fue un éxito. Desde que pasó el conflicto armado, luego nos separaron, cada una agarró por su lado, digámoslo así, vulgarmente. Y hasta ahorita nos estamos conformando, nos dedicamos a tejer mochilas, hacemos manillas y bueno, con la fe y la esperanza en Narayao que algún día podamos salir adelante, que encontremos ese apoyo. Nosotros como resilientes en el sector tanto rural como urbano, pues hemos mejorado esas capacidades, ya que por medio de organizaciones, de las compañeras que también van a otros espacios, ellas nos traen también a la base pues esa socialización, sobre todo en el desarrollo personal, en el desarrollo psicosocial también, porque es un tema que prácticamente para nosotros converger dentro de los territorios tenemos que tener también una capacidad emocional. Entonces, desde ese momento hemos logrado capacitarnos. Pero hemos avanzado muchísimo como mujeres en el tema del enfoque diferencial que manejamos nosotras acá interno, como indígenas, hemos avanzado mucho como mujer, las capacitaciones ha sido excelente para nosotras. Aleshores, per a nosaltres era molt important poder aconseguir tindre un projecte aprovat i amb una línia de finançament perquè les nostres companyes estimades allí de Sonam i Corpreis puguen dur a terme la seva escola de formació sense angoixa, sense pensar que no arriben a tot, no? I sí que amb, per sort, mitjans com això, per poder planificar tallers en zones, perquè no estem parlant només de zones tan importants com les grans ciutats, com Bogotà o com Cúcuta o com Barranquilla, sinó que estem parlant de col·legiar y arribar fins i tot a zones rurals. Nosotros y nosotras trabajamos por asociar organizaciones que ya vengan adelantando un trabajo. ¿Para qué? Justamente para el trabajo asociativo. Entonces hemos fortalecido también todo nuestro potencial a través de la Unidad Solidaria, y eso también hay que decirlo, la Unidad Solidaria también acompañaba este proceso, la Unidad Solidaria también generó fortalecimiento que hoy nos permite tener afiliadas a 13 organizaciones con las que estamos proyectando todo el tema artístico, el tema de la defensa de los derechos humanos y el tema productivo. Bueno, y fue así como seguimos trabajando y convocando. Al día de hoy, nosotras hemos desarrollado 8 escuelas nacionales sindicales. Y hemos realizado escuelas de oratoria, hemos hecho escuelas de formación popular, todas con la perspectiva de clase, todas feministas, unas sindicalistas, otras populares, pero también nosotras estamos trabajando con las mujeres del sector estatal. Y es así como hicimos la escuela, hemos hecho ya 3 escuelas nacionales para las trabajadoras estatales y con 2 encuentros nacionales de mujeres estatales. Empezamos a reconocer también todas las luchas ambientales, todas las luchas por la tierra, y empezamos a articularnos con diferentes organizaciones de base, tanto en la localidad como en el distrito y también a nivel nacional. Esto nos proyecta. Chinchimita, chinchi, mañanchi, ayla, chingas, kawarmi, manda, kaparina, kunchi, chasami, kausa, kun, muna, rina, kunchi, warmi, wanchi, kuna, sinchirma.
todavía estamos, María Teresa Garcés y yo, somos las únicas sobrevivientes. En medio de 70 hombres éramos 4 mujeres. Y esa constituyente quedó con el sello de mujer. Los artículos de mujeres, de familia y de niño, todos recayeron sobre los hombros de las 4. Siempre nos pusimos de acuerdo, los defendimos y tuvimos también el aval de los 66 hombres que habían en la asamblea. Casi todos esos artículos se votaron por unanimidad. Fue un avance para los derechos de las mujeres en Colombia. Ustedes saben, esta constitución se hizo realmente para sustituir la constitución de 1886, que era una constitución pues, de carácter católico, monacal, confesional, y eso pues se cambió ya con la constitución del 91, y por eso es una de las mejores constituciones de América Latina. Con Brasil y bueno, con Perú y bueno, y con la de Venezuela también, que fue supremamente importante. Pero en Colombia, desde 1991 fue que se establecieron los derechos fundamentales. O sea, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, son derechos fundamentales. Pero en Colombia se desconocían. Aquí nos desaparecían, nos torturaban. Y el derecho a la vida, eso atenta contra el derecho a la vida. Tulio Megue, Angel Burbanika, Macheriba, Wengi, Ansane, Bustive, Andobuo, Zuli, Amburbo, Yogoe, Walguere, Bulestival, Navenda, Coe. Creo que hay un avance maravilloso en la lucha de las mujeres. Ahorita tenemos en la CUT, o sea, en la organización más importante sindical de trabajadores, que aglutina más o menos 600.000 trabajadores, pues, que tenemos relaciones con todas las mujeres. Realmente yo diría como una gran convergencia de saberes de las mujeres colombianas. Por eso yo creo tanto en el avance de las mujeres en Colombia y de las mujeres trabajadoras. El moviment feminista és un moviment importantíssim, que ens ha connectat i ens ha donat molta força. Per què? Perquè hem conegut situacions terribles, però també situacions molt esperançadores. Sí, la veritat és que a mi m'agrada la lluita de poc a poc, o sigui, en el meu àmbit, i d'ahir anar establint redes d'ajuda mútua per a aconseguir la justícia social, el repartiment equitatiu a tots els nivells. Vemos que sí se han venido superando brechas y que esos mismos pensionados que en su momento de pronto eran los que estaban al mando, ver cómo nos respaldan a nosotros, vemos que sí ha habido un avance, pero también hace falta la participación. De todos modos, siempre las carreras técnicas, tecnológicas, la mujer también hasta ahora está incrementando. Incluso desde ASONAM yo soy la encargada de la parte de mostrar esa parte de tecnología, porque ellas dijeron, venga, nunca hemos tocado ese tema. Tenemos aquí en Valencia sindicatos interesantísimos que están trabajando por los derechos de las mujeres que están trabajando del hogar, de la limpieza. Sí, que han hecho unos cambios sustanciales, que nos hemos movilizado, que hemos hecho activismo puro y duro en las calles, que nos han dicho gritonas, nos han cacerolas, de todo nos han sacado, no nos ha importado, pero hemos hecho cambios. Y yo creo que eso es lo que mueve el mundo. O sea, mujeres que antes se mantenían en la base, hoy, oh, sorpresa, están dirigiendo y en lugares altos en la estructura de las direcciones. Y también tuvimos muchas compañeras que murieron en el genocidio, alcaldesas, concejalas, dirigentes sindicales, etc. En el asesinato de los dirigentes sindicales, que llevamos el récord en la OIT, en la Comisión de Libertad Sindical, el caso más tremendo, más terrible que ha pasado por esa comisión también ha sido el de Colombia. Miles de trabajadores, dirigentes, y bueno, todo esto el mundo lo sabe. Pues los principales perseguidos en el campo y en los poblados fueron los profesores, y pues mayor parte son mujeres, pero también líderes sindicales, campesinas, cualquier mujer que se atreviera a expresar una inconformidad, pues era víctima de los paramilitares. Más de 5
décadas de conflicto armado interno en Colombia han dejado un aproximado de 15.481 violaciones de derechos humanos de personas sindicalizadas. Desde la década de 1970 hasta el año 2021, entre las que cuentan más de 3.295 homicidios, 7.650 amenazas y 1.954 hechos de desplazamiento forzado, entre otras victimizaciones que han enlutado el movimiento sindical. Pero sí faltan más garantías. En el caso de las mujeres sindicalistas, no tenemos a dónde denunciar, no tenemos a quién acudir. ¿Sí? Tiene que haber un protocolo, tiene que haber un camino. Y yo creo que ese camino del tema de que exista la violencia política contra la mujer, que sea legalmente constituido, ya es un paso. Y pues eso está en proceso. Yo sé que hay varias congresistas del pacto que han venido trabajando por eso, porque ellas también han sufrido eso. Considero importante resaltar un suceso que se da en el año 2018, donde somos desalojados de nuestros puestos de trabajo, 424 familias, en un operativo adelantado con 950 efectivos de la policía. Se desalojan a estas familias sin ningún tipo de garantía laboral, sin ningún tipo de consideración. Y a raíz de este suceso empezamos a adelantar un montón de acciones que permitan avanzar en la lucha de las personas que utilizamos como medio de subsistencia este tipo de economías populares, circulares, solidarias y demás. Una democracia multicolor, una democracia de los hombres y de las mujeres libres, verdaderamente libres. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Las chuzadas y los asesinatos del DAS, de los cuales fuimos víctimas muchos compañeros de la Unión Patriótica, nos asesinaron y los mandaron desde el DAS. Todavía ese señor que dirigió en la cárcel porque daban las listas para que nos asesinaran. 200 jóvenes sin ojos en las manifestaciones, las últimas del 2021. ¿Y qué es lo que nos queda a nosotros? Nos queda el pueblo y nos queda también la dignidad. Este es un movimiento al que le hemos puesto muchísimos muertos. La gente del genocidio luchaba por una concepción distinta del Estado que no hemos podido aplicar en toda su dimensión, pues porque estamos, yo creo que en una etapa de transición. Soy Brenda, Alison y soy Xiomara, Rosa Elvira, Alejandra y soy Juliana. En toda la diversidad, el punto que nos ha unido es la lucha por la paz, todo el tema de los derechos sexuales y reproductivos, en el movimiento sindical, todo lo que tiene que ver con el acuerdo de la OIT 190, que lo tenemos para ratificación en el Congreso de la República, que tiene que ver con la prevención del acoso laboral y sexual en todos los ámbitos laborales, sobre todo la lucha contra la guerra y la posibilidad del reconocimiento de las mujeres, la lucha contra la violencia de género, la violencia hacia las mujeres. Y es que todo el trabajo del cuidado lo hemos hecho las mujeres gratuitamente toda la vida por obra y gracia de Dios, y que tiene mucho sentido cuando hablamos de una huelga general de mujeres, que todas bajáramos los brazos y ninguna cuidara niños, un día entero que ninguna cuidara niños, lavara ropa y cocinara, pararía la economía de un país. La reforma pensional nos dice entonces cuál debe ser un reconocimiento específico para la mujer con hijos, y eso son ja propostes materials generalitzades. Hi ha propostes sindicals que serien impensables en altres èpoques. Per exemple, una que tenim recent, Intersindical Valenciana, és
que reclamem la jornada de 32 hores, perquè parlar d'una jornada laboral de 32 hores implica que s'ha assumit que les dones tenim unes necessitats específiques, molt concretes, derivades sobretot d'una manca de corresponsabilitat en les cures. Hemos hecho una transformación también en muchos momentos utilizando el arte, también hemos trabajado o vinculados al Festival de Cine Colombia Migrante, que tiene 3 ediciones, hemos traído a las madres de Soacha, estamos trabajando de manera diversa con algunas otras organizaciones de víctimas del conflicto armado y próximamente en esta misma semana también vamos a tener un evento muy importante sobre lo que es construcción de paz, lo que es el exilio colombiano en los territorios, que en este caso es en España, en Europa y en Valencia. Tenemos casos en los cuales que son las mujeres quienes lideran todo el proceso organizativo y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no se hace desde esa visión eurocéntrica sobre el derecho que le asiste a la mujer, sino que se hace desde la cosmogonía y la visión de los pueblos indígenas, de las comunidades negras, en donde se valora los aportes de esa transmisora cultural y además porque son las mujeres quienes transmiten la herencia, la etnicidad, la cultura y dan los aportes para la transformación de las sociedades. Entonces las escuelas para nosotros son supremamente importantes porque abordan temas de vivienda digna y popular, de lucha sindical, de acceso a la seguridad social, de soberanía alimentaria, de derechos de la población LGBTIQ+. Bueno, hemos abordado todos los temas de las luchas sociales articulados desde una escuela y también hemos trabajado las escuelas de poder popular, así que es fundamental que cuando ustedes vean por ahí esta convocatoria a participar en estas escuelas, ustedes lleguen. Entonces nosotros nos fuimos, además de la lucha por la paz, de convocar a las mujeres en la calle, el 22 de noviembre de 2013, por primera vez en la historia de Colombia, hubo una gran toma de Bogotá por las mujeres colombianas, por mujeres diversas, todas las mujeres a la calle exigiendo el cese bilateral, que no se pararan de la mesa y lo más importante, que nosotras queríamos estar. Soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus puertas. Ahí entonces, una columna vertebral de este gobierno tiene que ver con las reformas sociales. Unas reformas sociales, que lo llamamos en el Plan Nacional de Desarrollo, unos ejes que tienen que ver con la justicia social, la justicia ambiental, la justicia de género, diría la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, y paz total, para confluir en la paz total. Pudimos notar cómo la economía popular permitió que la sociedad sobreviviera, cómo la economía popular fue un eje fundamental que se ratificó desde en ese momento de pandemia, en ese momento de crisis mundial. A partir de allí logramos que los gobiernos y que ciertos actores del país, acá en Colombia, fijara su vista en este sector del trabajo. Recordemos que somos el 57% de la población trabajadora del país. Ahora le solicitamos al mundo también que le dé una mirada a estos ejercicios laborales desde este país, porque estos ejercicios se van a proyectar y se van a proyectar como iniciativas que no van a devastar el medio ambiente, iniciativas que le apuntan a economías justas, a economías de supervivencia, y esa mirada queremos que se haga desde ahí. Acceso a Capital Semilla. Hoy corresponde al Consejo de Bogotá, como máxima autoridad político-administrativa del distrito, garantizar que la administración distrital avance en la garantía y restitución de derechos al mínimo vital y al trabajo de miles de familias de la ciudad, rompiendo la estigmatización que sobre este grupo de trabajadores se ha gestado a lo largo de estos años. Cordialmente, 35 ediles y todos los que representamos el sector de las ventas informales
y todos. Compañeros, muchas gracias por este ejercicio de resiliencia. Es un honor estar con ustedes. ¡Que viva el pueblo! Entonces, nosotras nos hemos acercado muchísimo a SONAM a trabajar con estos sectores, que es muy lindo y muy gratificante, porque estas son las personas que viven realmente en la precariedad absoluta, pero que tienen un corazón gigante y un deseo maravilloso de salir adelante. Entonces, ahí es que nosotras, ¿qué les ofrecemos? Es la pregunta. Es muy difícil ofrecerlos. Entonces, ahora en lo que está proponiendo Petro, que es bastante interesante, hablando con compañeros, y yo a veces digo qué lástima, que tanto que he trabajado no tener todavía la fuerza, porque se está proponiendo realmente esto de la economía popular. Hoy, por ejemplo, ese Plan Nacional de Desarrollo nos ha permitido poner en el centro puntos centrales del acuerdo de paz, como el de la reforma agraria, que es lo que hoy estamos haciendo a lo largo y ancho del país, entregando tierras, mostrándole a la sociedad colombiana que sí es posible un país diferente, un país con más justicia social, con derechos laborales, con derechos económicos, con derechos políticos. Practiquemos la amistad, sirvamos de ejemplo, vivamos como hermanos. Ratifiquemos los derechos humanos, que en el blanco, rico y pobre sean lo mismo. La honestidad sea un ejemplo de patriotismo. Ratifiquemos los derechos humanos. En la práctica, nuestros autores y autoras, quienes están liderando esto, son mujeres negras, afros, mujeres indígenas, mujeres campesinas y toda la pluralidad y diversidad de mujeres y, por supuesto, la juventud que hoy tiene la palabra. La lluita on s'ha d'establir? S'ha d'establir contra el capitalisme, absolutament, i demanar justícia social i un repartiment equitatiu. Això és per lo que hem de lluitar i el feminisme està en aquesta línia, perquè el feminisme afecta a totes. La lluita feminista és una lluita que travessa tots els nivells, perquè la classe és important, l'educació és important, la justícia és important i hem de treballar a tots els nivells per a que puguem arribar a un acord en els homes. Són conscients de que això està passant i per això s'ha produït aquesta reacció, però jo crec que arribarà un moment en què sí, que a lo millor no jo, però sí les meves filles. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia, justicia! Nosotras empezamos con todo este trabajo organizativo para las mujeres, sensibilizadas por el tema de la paz. Porque en el 2012, surgimos en el 2012 por dos razones. Una, porque el alcalde que teníamos en ese momento, que era el doctor Gustavo Petro, nuestro querido presidente, en ese momento era alcalde de Bogotá, él le abrió la posibilidad a las organizaciones de base, comunitarias, de mujeres, que pudiésemos participar sin estar formalizadas. Eso fue una gran ventaja para nosotras porque eso nos motivó. Y lo otro es que surge en Colombia la posibilidad del acuerdo de paz. Se sentaron a hablar de paz el gobierno nacional y las FARC. Y nosotras pues veníamos de territorios golpeados por el conflicto armado. Y es así como nosotras empezamos a liderar junto con otras mujeres del movimiento social la lucha por la paz. Uno de los aspectos más importantes de ese acuerdo de paz que hoy está en el centro del cambio político que hoy tenemos es que todo el proceso de acuerdo de paz posibilitó abrir espacios de movilización, posibilitó, por ejemplo, incidir en todo el proceso que se dio en el estallido social, porque una de las reivindicaciones tenía que ver también con cómo responderle a problemas sociales muy profundos, a problemas estructurales, como esa crisis tan inmensa a nivel de juventud, a nivel de toda la población, esa falta de oportunidades, esa falta de derechos, pero sobre todo
esa necesidad de una apertura política que respondiera a un movimiento que estaba pidiendo cambios, un movimiento que exigía no más estigmatización, no más enemigo interno. Por primera vez en la historia de las negociaciones de paz en el mundo, estos negociadores que estaban en La Habana, se aprobó la subcomisión de género. Y se logró un acuerdo de paz con enfoque de género, que fue lo más importante, fue un triunfo. Y de ahí, de ese momento, pues todo el tema del acuerdo de paz, que infortunadamente con el plebiscito, pues se retrocedieron en muchas cosas que se lograron en ese acuerdo de paz para las mujeres. Y decíamos nosotras que nosotras no queríamos ser pactadas, que nadie pactara por nosotras, que nosotras queríamos ser pactantes. Y sobre todo, soñamos con que esa paz tan anhelada de verdad se llegue a un final feliz. Necesitamos tener conciencia, futuro, pero sobre todo tranquilidad. Esa paz interior que un día soñamos, que hace 50 años teníamos la esperanza, pero que hoy otra vez Dios nos da la oportunidad de que las partes se sienten y podamos tener ese acuerdo de paz, lo podamos tener una realidad de verdad. Hay unas propuestas de reforma, como es la reforma laboral, la reforma pensional, que lo que busca es garantizar la estabilidad de hombres y mujeres, garantizar las vinculaciones laborales de hombres y mujeres en el territorio colombiano, y eso lo que implica es quitarle algunos privilegios a la clase elitista y burguesa que ha tenido el Estado colombiano. Entonces, esta reforma pretende básicamente devolver todo esto y hacer justicia en el campo laboral. Uno de los temas que más discusión ha tenido es el tema del fortalecimiento del derecho colectivo. No quiero decir con esto, pues, de que se les vaya a atropellar a los empresarios, no, pero sí decirles que hayan unas vinculaciones dignas que permitan tener todos y todas un trabajo digno y decente en nuestro país. En lo que no están dispuestos a ceder es en el tema del fortalecimiento de las organizaciones sindicales, y por eso uno de los puntos más complejos ha sido el capítulo de derecho colectivo. Entonces, la huelga les encanta que sea casi un delito. En nuestro país no es un delito, se desmontó eso si se quiere, pero está prácticamente prohibida, porque tiene una cantidad de requisitos impresionante, y al final, cuando se intenta ejercer y se ejerce, siempre se va a poder hallar por algún camino la ilegalidad, y hay masacres laborales todo el tiempo. Entonces la gente le tiene pánico a la huelga. La oligarquía colombiana, la gente que tiene el control del mundo, nunca ha querido que nosotros y nosotras nos organicemos, porque les ponemos a temblar todos sus privilegios. Entonces es fundamental, hoy y siempre, entender que somos más fuertes si estamos organizados o organizadas, que con esa organización que hemos adelantado, hemos logrado que el concepto de economía popular y el concepto de la clase trabajadora cada vez vaya más en avanzada, y no podemos retroceder ni un solo paso. Cada día tiene que ser de avanzada. El 3% de este país, que es el dueño de la riqueza del 81% del país. Y desde luego el temor que se tiene es bastante grande para que esto pueda llevarse a término, para que el pueblo colombiano realmente cuente con esas herramientas legales que permitan superar las desigualdades. Y por supuesto también allí a la mujer con sus, digamos, esas acciones positivas que se han requerido, se materializan a través de estas reformas. Queremos que la reforma a la salud se discuta y se discuta democráticamente, y vamos en la plenaria también a discutir lo que sufre la gente que no tiene prepago y que no va a la clínica Reina Sofía y el rey no se quede la 117. Porque las pensiones se convirtieron en estos últimos 30 años
en el negocio más lucrativo del sector financiero, que hace inversiones fuera del país y que hoy en el gobierno del cambio, con la reforma pensional, pretendemos recuperar lo que es de los trabajadores y trabajadoras colombianas, que es su ahorro, que es su cotización a pensión de toda la vida y que no hay derecho a que esta derecha siga lucrándose con el dinero de las pensiones. Nosotros tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. Ese es el problema. Y entonces hay poderes fácticos que están ahí, muy complicados. Por ejemplo, está el poder económico, está el poder de la prensa, está también el poder de ciertos grupos que tienen armas todavía, que además trabajan muchas veces para el poder económico y también para una parte de la élite política. Distribuía en el último gobierno, distribuyó a la élite política las riquezas que le habían quitado los narcotraficantes y ahora critican porque se las damos a los pobres, a los campesinos sin tierra. Yo creo que hay un mérito especial en esos campesinos que los sacaron a bala y que vuelven muchos a sus terrenos, o a otros que compraron con dinero untado de sangre también en las masacres donde sacaban a nuestros campesinos. Entonces queremos que se fije la mirada en el cumplimiento de esos derechos constitucionales hacia las economías populares que históricamente hemos levantado la economía de los países, así el capitalismo, así los monopolios y los oligopolios no quieran reconocerlo. Somos un eslabón fundamental en la supervivencia y en la economía del país y somos el 57% de la población trabajadora. Así pues que exigimos cumplimiento a esos derechos constitucionales que nos hemos ganado históricamente a través de la lucha social. Y allí pues invitamos a todas nuestras panelistas y las mujeres que provienen y que están trabajando por estas reformas, tanto en el Congreso, tanto en los grandes sindicatos, y como tenemos lideresas y van muchos compañeros a veces que nos educan y nos educamos en el contenido estructural de estas reformas. Entonces es un momento muy importante porque porque las mujeres van a entender cómo tienen que luchar por estas reformas en sus diversos sindicatos. Bueno, nosotras como mujeres exiliadas lo que más reivindicamos es la unidad. Propondremos mucho porque haya unidad real entre los colectivos y en especial pues, de nosotras las mujeres para poder seguir en esta construcción de paz que no paramos. Necesitamos que pues, desde el gobierno colombiano se dé ese reconocimiento en el cual nosotras estamos haciendo un trabajo real como constructoras de paz, como tejedora de memoria, porque el colectivo que tiene memoria pues está sujeto a vivir y a no quedar en el olvido muchas de nuestras luchas, porque lo que no se dice y lo que no se plasma se tiende a olvidar. En España hay más o menos 900.000 colombianos y colombianas, y la mayoría de ellas entonces tienen trabajos precarios, que es el trabajo doméstico. Sé que muchas de ellas resisten el maltrato y bueno, toda esta cosa de la lucha de clases, digamos, y del miserabilismo con que se las trata y se los trata. Ahoritica con la compañera que es la representante hay unas propuestas de retorno con alguna posibilidad. El exilio debe ser reconocido como un delito de lesa humanidad y hacia allá vamos. Esa es nuestra lucha y contamos con ustedes, mujeres, compañeras de Colombia y del mundo, porque no solo nosotras las colombianas estamos exiliadas, hay muchas mujeres del mundo, pero nosotras hemos puesto como este granito de arena principal, el número 1, para que esto sea reconocido como lo que es un delito de lesa humanidad.
Nosotras hacemos parte de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que es una organización de mujeres que tiene presencia en los 5 continentes y que surge contra el militarismo, por la paz mundial, contra la guerra y por los derechos de las mujeres en el año 1945, después de la segunda posguerra. Porque hemos mantenido un relacionamiento con la Intersindical Valenciana. Y la Intersindical Valenciana y la Intersindical Solidaria para nosotras ha sido, estamos inmensamente agradecidos por ellas y agradecidas. Porque fíjense, ellos nos respaldaron a nosotras, a nuestras compañeras de las regiones que han estado en riesgo inminente de perder su vida. Y con el programa del ayuntamiento, la Intersindical Valenciana nos ha postulado compañeras, nos las han respaldado. Y lo único que nos cabe con la Intersindical Valenciana es mucho agradecimiento. Lo importante és que nosaltres vam estar involucrades des del primer moment en el programa d'acollida de persones defensores dels drets humans València Defensa, juntament amb altres entitats, com per exemple CEAR, com per exemple València Cull, Entre Pobles, So de Pau, CETSALA, totes entitats amb un llarg recorregut. I la idea era portar a persones defensores així per donar-les un espai d'uns mesos per poder-se autocuidar també, que és molt important, i també per formar-se en algunes coses en les que tenien més dificultat allà, ¿no? Y no me cansaré de decirlo, mi gratitud eterna con la Intersindical Valenciana, con el programa de Valencia Defensa, que están allí haciéndole una apuesta solidaria a los defensores y defensoras de varios territorios del mundo que peligran su vida y que ellos tienen como premisa, como prioridad, acogerles en ese programa y atenderles de manera psicosocial y también para que vayamos, las que hemos podido hacer parte del programa, visibilizar la situación de cada uno de los territorios de origen de las personas defensoras de derechos humanos que ellos le dan esa protección temporal. Nosaltres som, diguem-ne que, un mitjà facilitador perquè elles puguen dur a terme la seva escola de formació, responent a les seves necessitats concretes, aplicant els seus coneixements concrets, perquè així nosaltres no anem a ensenyar-les. És al revés. Som nosaltres, els sindicats europeus, les dones europees, les que tenim moltíssim a aprendre de la resiliència, de la valentia i també s'ha de dir, i de la formació política que tenen moltes de les companyies sindicalistes amb les que estem en contacte. Desde aquí, desde nuestra plataforma Movilízate, hemos tenido la oportunidad de colaborar con mujeres defensoras y defensores de derechos humanos, mujeres que han venido de allí para establecerse un tiempo aquí y conocer los trabajos que se realizan y poder llevarlos posteriormente a sus liderazgos y territorios. Podem destacar unes quantes, no? Són la nostra relació amb dones saharauis, amb dones palestines, amb dones kurdes, amb dones peruanes, argentines, xilenes, mexicanes, però pot ser amb qui de manera més sistemàtica estem aprofundint o cultivant aquestes arrels comunes és amb dones de Colòmbia. Hoy no es extraño ver a una embajadora indígena, por ejemplo, a una alta funcionaria, lideresa campesina o campesino, o mujeres afro. Se muestra en la sociedad colombiana lo que realmente es Colombia, y eso lo miramos en el gobierno y eso lo miramos en todos los espacios. Entonces, yo invito acá a todas las personas que tengan la oportunidad de sindicalizarse,
de afiliarse y obviamente, como yo en algún momento lo hice, llegar a una junta directiva, que lo hagan independientemente de esa estigmatización, porque es que si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? El hecho de estar en este momento aquí, en la ciudad de Valencia, y en especial en el principio de donde se formó el desastre de la Dana, aquí en La Torre, nos hemos unido varias organizaciones de colombianos y colombianas para ayudar a la población que reside pues, en el sur de Valencia, en la Horta Sur en especial, donde sabemos que por los censos y sabemos por nuestras mismas organizaciones que hay mucha colombianidad por estar cerca de la ciudad de Valencia, pero también queremos hacer un trabajo integral, o sea, que sea para todas las personas damnificadas, con los esfuerzos de muchas otras organizaciones que nos están colaborando, que han venido de otras partes de Espanya. Perquè també el veure la realitat d'altres ens ajuda a veure la nostra, d'on estem, què estem fent en realitat i cap a on volem anar, que és a la igualtat de sexes, però dins de la justícia social i del repartiment de la riquesa. I això jo crec que és que ha de ser. Jo tinc esperança en que la situació i el sistema canvie y vendrá de la mà de les dones, estoy convencida. Nos unimos como movimiento de mujeres, no solamente por estas causas de las mujeres latinoamericanas, sino por las mujeres del mundo y en este caso por las mujeres de Palestina y contra el avance de la derecha mundial y el fascismo. Vamos también a continuar haciendo el cambio, ese cambio que necesita nuestro país, y vamos a construir sobre lo destruido, sobre lo que hicieron contra la gente, sobre lo que hicieron contra la salud, sobre lo que hicieron contra los derechos humanos. Y por supuesto que a nosotros nos duele profundamente porque caminamos en los campos, en las ciudades, en los corregimientos, en las veredas y acompañamos a nuestro presidente. Hay un proceso constituyente que marcha en los pueblos, en las veredas, cuando uno llega a defender el agua, a defender los lagos, a defender los ríos. Entonces, ¿cómo, frente a este desencanto del mundo, cómo encantarnos en el mundo a pesar de las dificultades? Entonces yo creo que esa solidaridad mundial con Palestina, con la muerte de esas criaturas, que eso nos invite realmente a acabar con la guerra y con el odio. Si entramos a trabajar, Dios mediante, con un contrato fijo podamos sindicalizarnos, que si tenemos una familia tengamos la fuerza y también una red de apoyo para nosotros sentirnos seguras en un entorno familiar compartida con un hombre, que si por ejemplo estamos en nuestras organizaciones también tengamos la fuerza para liderar cuando tengamos todas las capacidades. Entonces me da me voy de aquí con muchas ganas de seguir. ¿Cierto? Porque cuando estamos juntas, por obvias razones, el miedo se va. Cuando estamos juntas, el miedo se tiene que ir. Y eso es lo que no le gusta al patriarcado y al neoliberalismo y a la ultraderecha. Entonces, es ahí, mujeres, es ahí donde tenemos que estar juntas. Y es ahí donde les podemos decir, sí, estamos juntas y aquí somos, porque queremos ser. Colombia, potencia mundial de la vida. ¡Sí! Merachi Estado, Chibajachi, Ururi, Merachi, jueces, maude, judiciales, y dichi, hueraras, subiertas y dama, chipera, usidau, y que avaris dama. Enena isa, chiquisu isa, huehuecha sex, piagnasas ekech, huecuesas traicach, chillasas quiltuch, huejeas traikacha, yitesa y casa. Guarmicuna manda, caucapi, causasca, guarmicuna manda, guaño y manda, quispizca, uchu y guarmi en vera, alcucina, yamcasca, tucu y guarmicuna, yaptapi, causasca, chinchimi, taquinchi, mañanchi, ailas, chingasca, guarmi manda, capa.